Y hoy tengo una pregunta para vosotros. Esta es una pregunta a lo mejor un poco más rara, un poco más, no sé, si alguien lo sabe. Pero, ¿quién sabe qué es la niebla de batalla? ¿Alguien alguna vez ha escuchado ese término? ¿Niebla de batalla? Vale. Muy bien, 2 personas. ¿Lo queréis explicar o no? Es Dale, dale. como una guerra, o sea, sin guerra, tú sabes lo que está pasando en todo el mundo por la conexión de información y todo eso. Y en una guerra, pues se frena esa comunicación, ¿no? Y ya no sabes lo que está pasando en Rusia, o, por ejemplo, ahí no sabes lo que está pasando en Rusia, ¿no? Ok, algo similar. Cuando se habla de la niebla de batalla, es un término que viene a decir que cuando un soldado está en medio de la guerra, ¿vale? Al soldado no tiene la comunicación suficiente, no tiene los datos necesarios como para saber proceder en cada momento, ¿vale? Tú eres un soldado, tú tienes unos objetivos, pero este término, niebla de batalla, no tiene muchos años, se inventó hace relativamente poco. Entonces viene a poner el ejemplo de ese soldado que sabe que tiene un objetivo, pero en medio de la guerra ocurren cosas. El enemigo toma una estrategia, ocurre este acontecimiento, lo que sea, pueden ocurrir 20.000 cosas diferentes. Entonces el soldado se ve obligado a, sin la información necesaria para saber cómo proceder, él tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en la niebla de batalla no tiene la información necesaria para tomar la mejor decisión. ¿Vale? No puede consultar a un superior. Está en medio de la batalla. Tiene que avanzar. Tiene que conseguir su objetivo. Yo creo que en la iglesia a veces es un poco similar. Entonces, tengo aquí un meme que me salió ayer y creo que ejemplifica muy bien a veces cómo es la vida cristiana, ¿vale? Pensamos que va a ser como súper guay, pero, tío, la vida es difícil y en la vida pasan cosas, ¿no? Entonces, siento que esa niña me representa así, ¡ah! Gritando y todo eso, porque en mi día a día tengo un montón de cosas que me ocurren, que me pasan, que son inesperadas y que yo no sé muy bien cómo proceder con ellas, ¿no? Y podríamos poner 20.000 ejemplos, pero la semana pasada hablaba, por ejemplo, de permanecer en el amor y de repente esta semana tienes un problema, alguien te hace algo y dices, ¿y ahora qué? O le ha pasado esto a mi esposa, o mi familia ha tenido este problema, y de repente empiezan a acumularse las cosas y la teoría la tenemos, pero en la vida cristiana, en la niebla de batalla, en los 20.000 problemas que hacemos o que tenemos, ¿cómo logramos nuestro objetivo? ¿Cómo no perdemos el foco? Y la semana pasada hablaba, que la predicación está en YouTube para quien no la haya visto, de que nuestro llamado es permanecer en Jesús. Y hablábamos de que permanecer en Jesús es permanecer en el amor y que el amor permanezca en nosotros, una idea que a mí me parece fascinante. Y hablaba de que la vida cristiana no se trata de seguir una serie de ritos y de normas, no se trata de leer, orar, venir a la iglesia y dar la ofrenda para ser un buen cristiano. No se trata de eso. Pero en la niebla de batalla, en la vida, es mucho más fácil que nosotros nos sujetemos a esta serie de ideas que a veces a permanecer en Jesús. Porque permanecer en Jesús no es fácil. Permanecer en Jesús requiere un sacrificio muy grande y es así. Entonces, a veces es más fácil, antes que permanecer en Jesús, tomar la decisión de, bueno, tengo que ser un buen cristiano, entonces, en la niebla de batalla vienen cosas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Oro. ¿Qué tengo que hacer? Leo la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces pensamos que esas son las decisiones que nos están haciendo permanecer en la vida cristiana, que nos están haciendo permanecer en Jesús. Pero ¿realmente es así? Entonces, la predicación de hoy se llama Del corazón a la acción. Y Gaby ha repartido unos papelitos, no son para tu vida personal, son los versículos de esta predicación. Entonces, si te ha tocado un papelito, te ha tocado leer el versículo en voz alta
Así que si tienes el papelito que te ha repartido Gaby, prepáratelo, búscalo en tu Biblia, porque a continuación lo vas a leer en voz alta, ¿vale? ¿Queda claro? Quien tenga papelito, le toca leer el versículo en voz alta. Yo no lo elegí, lo eligió Gaby. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Vale. Pues la primera persona que tiene que leer, y quien quiera también puede buscarlo en sus Biblias, es Santiago 2, del 17 al 18. Quien lo tenga, que lo lea fuerte y claro. Ay, y he dado un momento, no pasa nada. Está en la niebla de batalla, se ha perdido. Santiago 2, del 17 al 18. Léelo fuerte. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Súper. Aquí Santiago, posiblemente hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, nos está diciendo que la fe sin obras no sirve para nada. Pero, como todo en la Biblia, no podemos tomarlo al pie de la letra, en el sentido de que tenemos que mirar lo que nos dice la Biblia. ¿Qué dice Efesios 2, del 8 al 9? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Puedes leer la última frase? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Antes. La salvación no es un premio por las Ahí cosas está. buenas que hayamos hecho. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Cuando leo estos dos versículos, están mostrando los dos caras de la misma moneda. Por un lado, Santiago nos está diciendo que las obras son necesarias. Cuando la semana pasada yo decía, y lo dije porque lo creo realmente, uno no puede pensar que permanecer en Jesús, se trata de permanecer en tener que leer la Biblia, en tener que ofrendar, en tener que ir a la iglesia. No se trata de eso. Pero la pregunta, o más bien lo que nos está dejando entrever Santiago, es que las obras, y no con Santiago no se le refiere a obras solamente como ir a la iglesia a orar y leer la Biblia, se refiere a las acciones de un cristiano, importan. Las acciones son muy, muy importantes. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que nos advierte Efesios, lo que acabamos de leer. Las acciones, si bien son clave en la vida cristiana, y ahora vamos a profundizar un poco de esto, la salvación no es un regalo que se obtenga por obras. Entonces, ¿cómo lidiamos con estas dos cosas? ¿Quién tiene Marcos, capítulo 7, del 6 al 8? Fuerte. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñándome como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muy bien. Aquí Jesús está hablando de los fariseos y está hablando de que los fariseos son legalistas. Hipócritas les llama Jesús. Y dice, Isaías tenía razón. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pero ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Jesús está llamándoles hipócritas
pero Jesús está destacando algo que el ser humano tiende muchísimo, no solamente la hipocresía, sino el legalismo. ¿Quién sabe qué es el legalismo? Pregunto. No se tiene la ley como tan inamovible que no a lo mejor da un poco de flexibilidad en una situación específica. ¿Ok? Bien, sí. ¿Qué más? Muchas reglas, muchas normas de cómo actuar para ser un buen tal. Perfecto. ¿Alguien más? Legalismo. ¿Qué nos ofrece el legalismo? ¿Por qué somos legalistas? Estructura. Sí, muy bien, nos ofrece una estructura. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué tendemos al legalismo? ¿Por Es qué? una forma de sentirte mejor. Es una forma de sentirte mejor. Muy bien. Es parte del control. Es parte del control. Quizás se intenta eliminar ambigüedades. Muy bien, se intentan eliminar ambigüedades. Muy buen punto. El legalismo se podría definir de varias formas, pero el corazón del legalismo no es solamente que se trata de cumplir la ley a rajatabla. El legalismo es el que justifica su salvación por acciones, en este caso en el legalismo en el sentido cristiano. El legalismo, estamos de acuerdo, son una serie de normas, una serie de leyes, una serie de ideas que tienes que cumplir para ser un buen cristiano, pero no son las leyes en sí las que te hacen legalista. Lo que te hace legalista es que piensas que por medio de estas ideas tú obtienes gracia, tú obtienes salvación. Y aquí a mí me surgen preguntas o me surgen pensamientos, porque para nosotros, como mayoría de nosotros, gente joven de alrededor de 30 años, es muy fácil identificar a personas legalistas como personas que nos dicen que tenemos que, de nuevo, orar, leer la Biblia, hacer X cosas para cumplir. Sin embargo, el legalismo es una cosa del corazón, es una cosa del ser humano. Y no importa si lo quieres vivir en un extremo, diciendo que tienes que cumplir todas estas normas a rajatablas, o si lo quieres vivir en el otro extremo, que puede ser el decir, yo no necesito nada. Yo no necesito demostrar nada. Yo, solo por ser yo, hijo de Jesús, tengo gracia. No necesito hacer nada. Y las personas que hacen cosas, esas personas, legalistas, fariseos, hipócritas. Y en verdad es el mismo corazón. Porque esa persona del otro lado del espectro piensa que por medio de sus acciones, o falta de ellas, también está obteniendo salvación. Y Santiago es claro. La salvación o la fe sin obras no vale nada. Esto siempre lo ilustramos de esa manera, pero es que es muy así. Como sociedad, somos una sociedad pendular. Un péndulo que tiene un peso, si tú lo estiras y lo dejas caer, se va a ir evidentemente hacia el otro lado. Y una vez que haya llegado al otro lado, regresará una y otra vez. A lo mejor nosotros, como generación joven, venimos de una época en la que todo eran normas, cumplir. Pero ahora no podemos ser ilusos y pensar que no, nosotros tenemos la verdad. Siempre tenemos que mirarnos de manera crítica. ¿Cuál es el problema que tiene nuestra generación? Pues posiblemente el problema que estamos teniendo en nuestra generación es que pasamos de este extremo al otro extremo. Ya nada es necesario. Y en cuanto una persona habla de mostrar su fe por medio de obras, por medio de cumplir ciertas cosas, lo tildamos de hipócrita, lo tildamos de fariseo, lo tildamos de una persona que no conoce la gracia de Jesús, pero ¿realmente no conoce la gracia de Jesús? ¿Realmente
¿No se trata de hacer nada? ¿O es que de verdad nosotros hemos llevado de nuevo nuestra relación a un extremo en el que no hacer nada es la nueva norma? No hacer nada es lo que Jesús quiere. ¿Cómo permanecemos en el centro entonces? Jesús nos da una clave y es imitarlo. Esto es gran parte de la idea que estamos leyendo en el libro y básicamente Jesús es la persona menos legalista que ha existido. Jesús es la persona menos hipócrita que ha existido. Jesús es nuestro ejemplo de vida. Entonces, si quieres ser una persona menos legalista, si quieres ser una persona menos hipócrita, si quieres asegurarte estar lo más en el centro posible de la balanza, entonces deberías imitar a Jesús. Santiago, y esto me encanta, os animo a que leáis Santiago. Si algo te puedes quedar de esta predicación, esta semana lee Santiago. Santiago, cuando nos habla de que la fe sin obras no sirve para nada, es muy evidente que Santiago se está inspirando. Todo su libro, el libro de Santiago, está inspirado en el Sermón del Monte. Hay una correlación muy evidente entre la estructura del Sermón del Monte y la estructura del libro de Santiago. Entonces, ya que Santiago tiene una afirmación tan clara, vamos a ir a la fuente, vamos a ir al Sermón del Monte. Entonces, ¿alguien puede leer, o a quien le haya tocado, Mateo 6 del 5 al 8? Dale. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta hablar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Os aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ahí. Perdón. El Sermón del Monte es, como lo definirían muchísimos teólogos, debería ser nuestro ejemplo de vida. Debería ser lo que aspira a vivir cada cristiano. Jesús no solamente da el Sermón del Monte porque Él lo vive claramente, y para eso tienes todos los evangelios para verlo, sino que te da sus puntos, te da sus ideas. Y aquí está denunciando a los hipócritas con cómo oran, pero Jesús te está dando una recomendación de cómo orar. Si el Sermón del Monte es la enseñanza que nuestro Maestro nos dejó de forma de vida, Jesús te está invitando a orar. Mateo 6, del 3 al 4. Pero cuando tú des tu limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve y no secreto, te compensará en público. Súper, muy bien. De nuevo, aquí Jesús está denunciando el cómo los fariseos ofrendan, pero te está animando a ofrendar. Mateo 5 del 17 al 9. 5, 17 a 19. Sí, perdón. Vale. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés a los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra no desaparecerá, ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseña a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece la ley de Dios y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Súper. Aquí Jesús está hablando de la importancia de la ley y los profetas. Básicamente Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Pero Jesús está hablando de la ley. Y está hablando... Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
cualquiera que los guarde y los enseñe. Yo me atrevería a preguntarte, ¿conoces la ley lo suficiente como para guardarla y enseñarla? Te lo dejo a ti. Mateo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias. Por último, y esto me encanta, el Sermón del Monte es un discurso muy bien estructurado. Y en el centro, del centro, porque así es como si fuera un cono, en el centro de todo el Sermón del Monte, Jesús dice estas palabras: Padre nuestro. Jesús es el único que realmente podía haber dicho con toda la autoridad del mundo: Padre mío, pero la oración que nos enseña Jesús es: Padre nuestro. Jesús tiene una visión para su pueblo de profunda comunidad. Padre nuestro. No es mi Dios, es nuestro Dios. ¿Se trata de cumplir cosas entonces? No, no se trata de cumplir cosas. Déjame leerte algo que escribió John Mark Comer y dice: la genialidad de la enseñanza ética de Jesús es que tú no puedes cumplir la ley tratando de no quebrantarla. No puedes amar más solo tratando de ser más amoroso. No importa cuánto esfuerzo le pongas, tenemos que ser transformados en nuestro interior, lo que Jesús llama el corazón. No se trata de cumplir leyes y normas, porque sabes que nunca vas a ser lo suficientemente bueno para cumplir las leyes. La ley no está hecho para mostrarte que eres perfecto y puedes hacerlo. No, la ley está hecha para mostrarte que eres imperfecto, que no puedes lograrla y que por esa razón necesitas a Jesús en tu vida. Porque tú no puedes ser un legalista, porque tú no puedes cumplir la ley, necesitas a Jesús que te transforme para empezar a acercarte a ser como Él. Entonces, no, aquí el Sermón del Monte nos invita a una serie de prácticas. ¿Significa que las tienes que cumplir sí o sí para ser un buen cristiano? No, pero la salvación no te va a venir de cumplir esto. La salvación te va a venir del sacrificio de Jesús. Pero si tú aceptas la salvación de Jesús, si tú aceptas el sacrificio de Jesús, estás diciéndole a Jesús: yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu imitador. Y si ese es el mensaje que le estás dando a Jesús, entonces estás llamado a vivir como Jesús vivía. Orando, estudiando, ofrendando, ayudando, amando, cuidando, perdonando. Entonces, no es ni un extremo, ni es el otro. Si vivimos a Jesús como centro de nuestras vidas y buscamos imitarle, naturalmente haremos lo que Él hace. Si permanecemos en Jesús, el amor, naturalmente nos volveremos como Jesús y actuaremos como Él. Si queremos dejar de ser legalistas, debemos ser como Jesús. Aprender de las personas que han imitado a Jesús. ¿Cómo han vivido los cristianos a lo largo de estos últimos 2000 años? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo han vivido los cristianos en los últimos 2000 años? Te voy a dar una pista. No como nosotros vivimos hoy. Si nos encontráramos con cristianos de hace 100, 200, 500, 1500 años atrás, nos mirarían y nos preguntarían: ¿tú eres cristiano? Y nosotros diríamos: sí, ¿no? Y ellos dirían: ¿y por qué vives así? Entonces nosotros podríamos responder: no, por la gracia de Jesús, somos salvos. Totalmente cierto. Pero nunca en la historia hemos sido personas tan pasivas. Y si somos personas pasivas,
parece que estamos olvidando las palabras de Santiago. Nuestra fe sin obras no es fe, no es nada, es pura hipocresía. Es muy fácil criticar, pero eso es legalismo. Es muy fácil juzgar, pero eso es religiosidad. Es muy fácil pensar que tú sí lo haces bien, pero eso es ser necio. Venimos de repetir esos errores, solo que ahora lo hacemos del otro lado. Seguir a Jesús requiere sacrificio y práctica, pero puede lograrse. Esa es la invitación que Jesús te está haciendo hoy. Dejemos de ser legalistas, dejemos de ser hipócritas. Seamos imitadores de Jesús y vivamos como Jesús vive, sin el peso de la ley, sin el peso de tener que cumplir, porque de verdad, y si puedes quedarte con algo, quédate con esto. Yo no te voy a juzgar si oras, lees, ofrendas o no lo haces. Honestamente, yo no te juzgo, porque yo muchas veces no lo hago. Pero para eso tengo la gracia de Jesús, que me perdona y me da fuerzas para cada día parecerme más a Él. Entonces yo en mi caminar voy a intentar mejorar en estas áreas. Lo único que puedo hacer es decirte, Jesús quiere que seas un imitador de Él. Quiere que mejores en esas áreas. No quiere que te quedes cómodo. Pero cómodo o no, yo no te voy a juzgar. Ese no es mi trabajo. Y si te sientes juzgado por mí o por alguien de la iglesia, déjame decirte, lo siento. Lo siento. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como iglesia es animarnos a lograrlo, pero no juzgar. El único que te va a juzgar es Jesús, porque está en su derecho de juzgarte.